Si se Ahora escucha sí te bien, escucho. vamos a hacer por este. Ahora te escucho. Ok, voy a tratar de silenciar el resto. Entonces, ahora sí vamos a hacer presentación de pantalla. Mm, Ahora creo que está. Ahora sí, creo que ya está. Sí, ya está. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer rapidito porque vamos a hacer solo la introducción, vamos a ver qué otro día podemos terminar, que probablemente va a ser virtual, para que el próximo miércoles ya podamos dar ya solo femenino y ahí termina ya por fin. Como se ya quiero terminar. Pero bueno, ya vamos a hacer una pequeña introducción. ¿Ustedes vieron algo de... no es genética. O sea, en biología dieron todo lo que es mitosis, meiosis y esas cosas. Llegaron a dar para saber si volvemos a Sí. repetir esa parte o si ya no es necesario. Bueno, voy a hacer igual un pequeño repasito sobre eso. Sim, doutora, nós tivemos com o doutor Basílio uma Chicos, yo después, introdução. como diría Thaisa, yo voy a llamarle a la lista, pero después, al terminar, voy a tratar de quitarle sus subtítulos. Bueno. ¿Qué tal ahí? ¿Se ve bien la pantalla? ¿Sí? Me avisan por favor por el chat, ¿sí? Cualquier cosa. Genial, genial, genial. Vamos a ver un poquito la introducción de lo que es reproductor masculino. Vamos a hacer un repasito anatómico, sus funciones y por sobre todo hoy vamos a ver todo lo que es la espermatogénesis, la formación de los espermatozoides y cómo eso va a generar después una nueva vida, ¿sí? Bueno, para hablar un poquito de lo que son las funciones, porque en cuanto a genital masculino en este caso, tenemos funciones reproductivas y tenemos funciones hormonales, es decir, función hormonal para crear nuevas hormonas, que es la parte endocrina realmente, pero también no podemos dejar de tocar la parte reproductiva, la que es generar un nuevo ser. Entonces, nosotros vamos a ver tres grandes partes en este capítulo vamos a ver tres grandes partes y una de las partes con las cuales vamos a empezar es la formación de los espermatozoides o espermatogénesis o espermatogonia, como le quieran llamar, es igual todo, ¿sí? Otra de las funciones es un poco la de producir las hormonas sexuales. Principalmente vamos a ver que tenemos la testosterona y otros andrógenos y que estas testosteronas va a servir para la maduración, para el desarrollo y maduración de los caracteres tanto sexuales primarios como secundarios del hombre y también en otras situaciones de metabolismo, crecimiento celular, de diferentes partes del cuerpo. Y un poquito también vamos a hablar sobre lo que es la dinámica del acto sexual al terminar la clase. Ya vemos la otra parte de esta clase, ¿sí? Entonces, tres grandes partes con las cuales vamos a tocar. Producción hormonal, función reproductiva, que es a través de la espermatogénesis, y esto se da a través del acto sexual. Bueno, yo sé que algunos están todavía por anatomía, y justamente en anato vamos a dar ahora todo lo que es reproductor femenino masculino. Entonces, vale el repasito para los que tengan que hacerlo, ¿sí? No vamos a tocar a profundidad solamente cuáles son esos órganos y qué hacen, por sobre todo cuál es su función. Eso es lo que nos interesa ahora, ¿sí? Y vamos a tocar más los órganos internos que los externos. Prácticamente en genital masculino, la gran mayoría son más órganos internos. Entonces, vamos a empezar acá con lo que son los testículos, ¿sí? Recuerden que el testículo está compuesto por varios túbulos seminíferos, ¿sí?
Dentro de estos túbulos seminíferos se origina o se inicia lo que es la producción de los espermatozoides. Entonces, a nivel testicular se inicia la producción de estos espermatozoides. Entonces, se van a crear acá en los túbulos seminíferos y de los túbulos seminíferos van a pasar a través de todo lo que es los túbulos rectos y van a llegar finalmente al epidídimo. Entonces, los espermatozoides que se crean aquí van a pasar al epidídimo, van a pasar por las distintas partes del epidídimo, su cabeza, cuello, cola, y van a subir hacia el conducto deferente, ¿sí? En ese conducto deferente van a subir todo lo que pasó desde el testículo hacia el epidídimo. Estos espermatozoides van a ir al conducto deferente hasta llegar a su ampolla y unirse finalmente con la vesícula seminal a través, o sea, mejor dicho, en la próstata. Entonces, acá tenemos cómo salen los espermatozoides desde el testículo, por el epidídimo, conducto deferente, va aquí a la ampolla del conducto deferente y junto con la vesícula seminal van a desembocar en la próstata, en la cara posterior de la próstata. ¿Qué es importante? Que también a nivel de lo que es la vesícula seminal se produce un líquido, ¿sí? Uno de los más grandes o mayoritariamente los líquidos que van a desembocar en la próstata y junto con el espermatozoide más los líquidos que se van a ir creando, se va a formar lo que vamos a conocer más adelante como semen, ¿sí? Entonces, en esta próstata recibe todo lo que es el contenido del conducto deferente, de la vesícula seminal, pero también de la propia próstata. La propia próstata produce, gracias a sus conductillos prostáticos, va a producir un líquido eyaculatorio, ¿sí? Y todo esto, vesícula seminal, más conducto deferente, más líquido prostático, todo esto va a desembocar en la uretra. Va a pasar aquí por la uretra interna, por todo el canal uretral y finalmente expulsarse el líquido junto con los espermatozoides por la uretra externa. ¿Sí? Ese es más o menos el proceso, el paso a paso del proceso de eyaculación que es para liberar los espermatozoides, ¿sí? Que también ayuda. Acá nosotros tenemos unas pequeñas glándulas que son las glándulas de Cooper. La uretra de por sí tiene glándulas internas, pero especialmente las glándulas de Cooper o las bulbouretrales son las que van a generar una especie de un moco lubricatorio para que pueda salir el espermatozoide. Y este moco es súper importante porque tiene componentes alcalinos esenciales para que el espermatozoide pueda vivir, ¿sí? En medios alcalinos. Entonces, eso es como que el paso a paso en la parte anatómica. Ahora vamos a ver, finalmente, este espermatozoide tiene que salir maduro de lo que es el aparato reproductor masculino, pero para eso tiene su proceso de formación. Ese proceso de formación de espermatozoides se le conoce como espermatogenia, espermatogonia, espermatogénesis. Ahí están todas iguales. ¿Cuándo inicia este proceso de formación de espermatozoides? Ya cuando se engendra el niño, es decir, desde sus etapas embrionarias. En el embrión hay unas células llamadas células germinales primordiales y esas células son las que van a ir a determinar cuál es el testículo, ¿sí? Entonces, estas células germinales van hasta el testículo del embrión, ni siquiera del feto, o sea, los primeros días de vida del niño ya, ¿sí? Entonces, van al embrión y ahí estas células germinales en el testículo de ese bebecito recién creado
va a producir una célula llamada espermatogonia. Cuando las células germinales llegan al testículo del embrión, esas células germinales que todavía están inmaduras se convierten en espermatogonias, ¿sí? Estas espermatogonias, nosotros acá tenemos, fíjense, las células, recuerden las células de Leydig, que son las células intersticiales del testículo, que es la que de sostén, y dentro de esas células tenemos los túbulos seminíferos, y en los túbulos seminíferos hay una luz, ¿sí? Después vamos a ver qué hacen las células de Sertoli también. Las células de Leydig, las células de Sertoli son las principales en cuanto a la celularidad del testículo. Pero vamos a ver acá que dentro de cada túbulo seminífero que hay en el testículo se va a encontrar estas células que estamos hablando, que son las espermatogonias. Y van a quedar ahí hasta que el niño nace, ¿sí? Y va creciendo y llega a la edad de la pubertad. ¿Cómo sabemos que el niño llegó a la edad de la pubertad? En teoría, en las mujeres la pubertad puede comenzar a las 8, en los varones a los 10 años aproximadamente. ¿Y cómo sabemos que la pubertad comenzó? Porque empiezan a cambiar los rasgos del cuerpo, en este caso del niño. O sea, se va volviendo un poco más alto, el pene se va volviendo un poco más grande, empiezan a salir los primeros vellos corporales, el testículo se agranda. Entonces, ahí sabemos que el niño está entrando en la etapa de la pubertad. Un aproximado de 10 años. Hoy en día es un poquito más acelerado el proceso de la etapa de entrar a la pubertad por miles de cuestiones, ¿verdad? Pero calculamos unos 10 años. Entonces, en el momento que el niño entra a la etapa de la pubertad, estas espermatogonias que estaban aquí guardadas en los túbulos seminíferos del testículo, estas espermatogonias van a pasar por un proceso de mitosis y de meiosis, o sea, de diferenciación celular, para que estas espermatogonias, por un proceso de diferenciación, se conviertan finalmente en espermatozoides, ¿sí? Entonces, a partir de la pubertad, recién empieza el proceso de maduración, de diferenciación y de maduración de estos futuros espermatozoides. Claro que esto también depende mucho gracias a todos los impulsos hormonales que se tienen. Grandes impulsos hormonales vienen de lo que es el hipotálamo y la adenohipófisis a través de las hormonas liberadoras de gonadotropinas que van a estimular. Recuerden que el hipotálamo genera la hormona liberadora de gonadotropina y esta hormona liberadora de gonadotropina va a la adenohipófisis para que la adenohipófisis pueda producir sus hormonas gonadotrópicas, que son la folículo estimulante y la luteinizante por sobre todo. Entonces, para que empiece este proceso de maduración del espermatozoide, es necesario la activación por parte de la LH y la FSH a todo lo que es la parte testicular. No vamos a ver hoy, en la siguiente clase vamos a ver cómo esas hormonas actúan específicamente, pero siempre es tema de examen. ¿Qué hace la LH y la FSH en el hombre y en la mujer? Diferenciar eso, ¿sí? Ok, entonces, ya que la espermatogénesis, la formación de espermatozoides ocurre aquí en la luz de los túbulos seminíferos, se da de forma mucho más acelerada cuando hay un estímulo o ya hay una vida sexual activa, ¿sí? Porque al final la idea del acto sexual es la reproducción, realmente es la reproducción, la finalidad. Por ende, se crea más espermatozoides gracias al estímulo que viene de la adenohipófisis. Ya dijimos, aproximadamente 10 años, 10, 12, 13, 14 años, aproximadamente empiezan a madurar estos espermatozoides
Y prácticamente en el hombre es ese proceso de formación y maduración de estos espermatozoides casi es de por vida. Se dice que durante la vejez, 70, 80 años, esto va a ir decayendo un poco. De por sí vamos envejeciendo, nuestras hormonas se van debilitando, entonces el proceso de la formación de estos espermatozoides también va disminuyendo, pero no es algo completamente concluyente. O sea, que una persona de 80 años puede tener hijos todavía y sí, algunos por fe, ¿verdad? Pero sí, puede ser, puede ser. No hay nada cerrado que diga que absolutamente no. Las probabilidades son menores y la calidad del hijo también va a ser menor, porque tengan en cuenta que la calidad de estos espermatozoides depende mucho de la actividad física, la alimentación, el estilo de vida y todas esas cosas que ya estuvimos viendo. Mientras más saludables estemos, obviamente mejores cromosomas vamos a tener. Si ya estamos muy debilitados, se debilitan los cromosomas, entonces los cromosomas que juntamos con el de la mujer muchas veces se vuelven débiles o patológicos, ¿sí? Pero de que puede tener hijos, puedes tener. Bueno, ahora, en lo que es la primera etapa del proceso, de todo el proceso de esta formación, nosotros tenemos que estas espermatogonias que estaban aquí desde la vida embrionaria van a pasar entre lo que son las células de Sertoli. La primera formación es la espermatogonia yéndose hacia el túbulo, dentro del túbulo seminífero, hacia las células de Sertoli. Y aquí va a producirse todo el proceso de la mitosis y la meiosis, ¿sí? Entonces, cuando esta célula primordial, esta célula germinal primordial, está en el embrión, ahí cuando recién se gestó ese bebé, ¿sí? Y es espermatozoide. Luego, por un proceso ya de meiosis, son dos procesos de meiosis, meiosis 1 y meiosis 2, en unos días más, cuando ya apareció, no sé por mi cursor, cuando ya apareció este espermatocito primario, va a pasar de mitosis a meiosis y el espermatocito primario se va a volver a dividir y va a formar dos espermatocitos secundarios, ¿sí? Ahora, cuando se forman estos dos espermatocitos secundarios, ambos espermatocitos secundarios se van a volver a dividir y lo que era 2 se va a convertir en 4. Este proceso solo ocurre o mayoritariamente ocurre en las células no embrionarias, células gonadales, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que cada célula tiene cromosomas. Bueno, no me voy a adelantar, vamos a ver la clase y voy a explicarlo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que saber? Acá, ¿qué tenemos? Acá han pasado un aproximado de 10 años, pero a partir del proceso de la pubertad, cada vez que se forma un nuevo espermatozoide, va a madurar. El proceso de maduración del espermatozoide dura aproximadamente unos más o menos 70 días, ¿sí? Casi un mes y medio, no más de un mes y medio, 70 días son 2 meses y poquito. 2 meses y poquito. Bueno, entonces, ¿qué nosotros tenemos? Acá, fíjense, esta es la parte importante. Esto es lo que tienen que entender bien. Cuando se formó el espermatocito secundario, ¿sí? A esta etapa se le llama espermatide, cuando tenemos el espermatocito secundario. Cada espermatocito tiene 46 cromosomas.
Cada espermatocito tiene 46 cromosomas. El azul tiene 23, el rojo tiene 23, acá tiene 23 el azul y el rojito tiene 23 también. Esto va a volver a pasar por una fase de diferenciación y este cromosoma azul con 23, o sea, este que tiene 23 va a ir a un espermatocito, o espermatozoide ya en este caso. El rojito que tiene 23 va a ir a otro espermatozoide y ahí ya dividimos el componente cromosómico de este espermatozoide, ¿sí? Ahora, acá tenemos un espermatozoide secundario que se va a convertir en espermátide y que después va a madurar a espermatozoide maduro, ¿sí? ¿Qué hacemos con este? Teníamos azul con 23 y rojo con 23. Esto también se va a volver a dividir y se va a quedar una espermátide con 23 cromosomas y la otra espermátide con 23 cromosomas. Acá teníamos 46 y 46 y acá lo dividimos en 23, 23, 23 y 23. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque para crear un nuevo ser, nosotros necesitamos el material genético de mamá y de papá. Por eso es que solo 23 cromosomas sexuales aporta al padre y el otro 23 aporta a la madre. ¿Sí? Por eso no se van los 46 juntos, sino que lo máximo que podemos tener de cromosomas es 46, o sea, 23 de mamá y 23 de papá. Entonces, ¿dónde está ese 23? Aquí, ¿sí? Aquí. Por eso solo se vuelve a dividir y esto solo ocurre, como les digo, en los cromosomas sexuales, ¿sí? Entonces, acá tenemos ¿cuántos días? Un aproximado de 70 días, 74 dice el libro, ¿verdad? Pero en todo ese tiempo, aquí, desde la pubertad hasta el espermatozoide maduro, atraviesan esas fechas, esos tiempos, ¿sí? Ahora, fíjense que nosotros vamos a tener dos de esto. Acá esto sería, vamos a poner que el azul va a ser Y y el rojo va a ser X, ¿sí? Porque para formar, o sea, el hombre tiene cromosomas X e Y. La mujer tiene cromosomas XX, o sea, las mujeres solo podemos ser mujeres. No podemos, o sea, porque solo, o sea, estamos capacitadas solo para reproducir más mujeres. El que decide el sexo del bebé es el hombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense, vamos a hacerle aquí. Este va a ser Y, este va a ser X, este va a ser Y y este va a ser X. De acuerdo de cuál de estos espermatozoides con la carga cromosomal que tenga es el que madure, uno de estos nada más va a ir a fecundar al otro. Entonces, si en el caso que madure este espermatocito, tiene la Y, ¿sí? Y va a fecundar al óvulo de una mujer y va a salir niño el resultado. En cambio, por ejemplo, si es este espermatocito el que madura, espermatozoide madura y tiene una carga genética con X, cuando vaya a fecundar al óvulo femenino, se va a formar una niña. ¿Sí? Esta es la parte un poquito complicada, pero Profe, ¿me con escucha? práctica no es tan difícil. Sí. Profe, ¿me Entonces, escucha? recuerden eso. Fíjense, los nenes Denise. o sea, las nenas solo tenemos cromosomas X. No importa si las nenas nos dividimos en 4 cromosomas de 23 cada uno. Todos van a tener X. No hay negocio. El hombre no. El hombre tiene 50% X, 50% Y. Recuerden que se divide en 4. ¿Qué es lo que pasa? Profe, Aquí. Vamos a ela não tá escutando a gente. Fíjense, si Denise? acá tenemos 2X, cada uno de No. 23. Si se junta con otra X, va a formar nena. Si se junta con otra X, va a formar nena. Pero si es los espermatozoides que tienen carga cromosomal Y, entonces, si se junta con otra X, va a formar nene.
y si se junta con la otra X de la mujer, se va a formar un niño. Ay, parece clase de preescolar, pero espero que se entienda. Lo que quiero que entiendan es que no es igual a la división de los otros cromosomas, porque los otros cromosomas todos se dividen por mitosis, pero en el caso sexual, en el cromosoma sexual, se dividen por meiosis y son 4. Esa es la gran diferencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que era la mitosis? ¿Y qué es lo que era la meiosis para hacer nuestro repasito? Entonces, en la mitosis hay una célula madre que se divide en 2 células hijas, pero ambas, las 2 células hijas llevan el mismo número de cromosomas o material genético que la célula madre. Es una madre que se divide exactamente en 2 hijas y replica la de la madre. Es igualita. Ahí tenemos el proceso de la mitosis y de esa manera se van proliferando las células. Todas las células nacen de una y todas son iguales. ¿Sí? Pero en la parte de los ovarios y los testículos no podemos hacer esa multiplicación exacta, sino que tenemos que dividirla a la mitad. ¿Sí? Y eso es la meiosis. La meiosis que prácticamente divide una célula, no es que una célula se forman 2, sino que una célula, esa célula se divide a la mitad. ¿Sí? No sé si me estoy complicando demasiado, está dando para entender. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver un pequeño videíto para que podamos diferenciar. Recuerden que este proceso de meiosis ocurre en los gametos. ¿Cuáles son los gametos? Son los óvulos y los espermatozoides, ¿sí? Por favor, no confundan gametos con gonadales, porque las gónadas serían ovarios y testículos, y estas gónadas producen gametos, que son los que dan vida, los gametos son los que dan la vida, y los gametos son los óvulos y los espermatozoides, específicamente hoy hablamos de los espermatozoides, ¿está bien? Un ratito. Vamos a ver un video. No sé dónde está mi video. Ah, voy a abrir, abrir. El siguiente. Ok. Ahora sí, ahora sí. Bueno, este es de... esta es la primera parte, esta es la mitosis. Bueno, este es el proceso de la mitosis donde una célula madre va a dividirse exactamente replicando 2 células hijas, ¿sí? Acá hay 23 cromosomas cada uno y estos se van a juntar y van a formar 46. Ahí ya se duplicó, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Van a separarse, incluidos los cromosomas sexuales, ¿entienden? Incluidos los cromosomas sexuales, se dividen. Y ahora van a formar 2 células hijas con la misma carga genética, la misma. Y ahí tenemos que cada célula hija tiene 46 cromosomas y 46 cromosomas que vinieron de la célula madre.
Ay, ¿qué pasó? Ay, ¿dónde se fue? Ahí reproduce otra vez. Bueno, voy a dejar que reproduzca otra vez porque reproduce solo. Momento de tomar agua mientras se acelera nuestro video. Bueno, ahí. Son 46 cromosomas lo que tiene cada ser humano. En el momento de la división, se dividen los 46 cromosomas y uno de esos 46 cromosomas son los cromosomas sexuales. Y ahí, de esos 46 cromosomas, uno de ellos, que son los cromosomas sexuales, o sea, un par, son los que después van a pasar por el proceso de la meiosis. Bueno. Ahí ya reprodujo todo. Vamos a ver el siguiente. Bueno, ahora ya reproducimos todos los cromosomas y vamos a agarrar uno de esos cromosomas que son los sexuales para poder hacer su duplicación genética. Fíjense. Ahí. Fíjense en este. Que nosotros tenemos cromosomas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y los últimos son los XY, ¿sí? Estos cromosomas son los que van a ir a su diferenciación sexual, o sea, son los cromosomas sexuales que se van a diferenciar para producir, en este caso, nuevos espermatozoides. Algunos se van a entrelazar. ¿Por qué? Porque para que haya mayor distribución genética, ¿sí? Por eso es que somos todos muy diferentes, porque un hijo no es exactamente igual al otro, porque la división genética hace que ciertos alelos cambien y eso hace que, no sé, tengan la piel un poquito más clara, los ojos un poquito más grandes y sean un poquito diferentes. Menos mal, no somos todos iguales. Bueno, ahora vamos a empezar la parte política. Ya empiezan a copiarse pero ya no hay duplicación del material genético. Solamente, o sea, va a madurar ya en este caso. ¿Sí? Entonces, lo que era 2 células ahora se van a convertir en 4. Y así tenemos 4 espermatozoides que tienen aquí X, X y Y. O sea, tienen 23 caras genéticas. Y ahí ya está listo el espermatozoide para poder salir del cuerpo masculino e ir al cuerpo femenino en caso de que se quiera una reproducción.
Vamos a nuestra clase otra vez. Bueno. Que los espermatozoides tienen porciones, una cabeza y una cola. A esta cola se le suele llamar flagelos. Es un poco aburridita la parte, pero después hace el sentido de por qué es importante mencionar sus porciones. Bueno, en la cabeza de cada espermatozoide se encuentra el núcleo. Ahí es donde está el material genético, ¿sí? Y esto está rodeado por como un pequeño gorro, una pequeña capucha, que es el acrosoma, ¿sí? Este es. Aquí está rodeado por un pequeño acrosoma y aquí nosotros tenemos todo lo que es su aparato de Golgi, ¿sí? Que es súper necesario porque dentro el aparato de Golgi, ¿qué produce? Produce enzimas, o sea, produce lisoenzimas, que son las que van a degradar, que van a salir de este acrosoma y van a ir a degradar todo lo que es la cubierta de protección del ovocito, del óvulo en este caso. ¿Sí? Entonces, por eso es importante. Entonces, aquí dentro de lo que son el final del acrosoma, tenemos el aparato de Golgi que tiene muchas enzimas. Enzimas como hialuronidasas, enzimas lipolíticas, enzimas proteolíticas, que es todo para ir degradando, a medida que el espermatozoide va subiendo, va a ir degradando para poder ingresar al ovocito. ¿Sí? Después, aquí en su flagelo, el flagelo es el que le da como la capacidad de movimiento, ¿sí? Y dentro de lo que es el flagelo, nosotros tenemos las mitocondrias del espermatozoide. ¿Y para qué necesitamos mitocondrias? Para que la mitocondria genere ATP y que de esa manera ese ATP le dé la energía a la cola o al flagelo para poder moverse, porque va a tener que moverse muchísimo el espermatozoide para llegar hasta encontrar al óvulo, ¿sí? O sea, se tiene que mover. Que no se mueve, no llega. Ok. Bueno, ¿qué pasa? Con estos espermatozoides están rodeados de una capa muy densa de colesterol, ¿sí? Está dentro de lo que es el genital masculino, está rodeado de una capa densa de colesterol y esto hace que el espermatozoide esté en un medio neutro alcalino. Y ese es un medio de protección para el espermatozoide, porque si está en un medio ácido, el espermatozoide va a morir. Entonces, como que todo ese moco y el colesterol y demás que le rodea es un medio de protección, ¿sí? Pero ¿qué hay que tener en cuenta? El espermatozoide, como genera mucho ATP, también va a generar mucha energía calórica, por ende, mucha temperatura. El exceso de temperatura, o sea, el aumento exagerado de la temperatura también puede ser dañino para el espermatozoide. O sea, hay que tener en cuenta porque después vamos a ver un poco esas patologías, tipo infecciones, fiebre y estas cosas pueden generar como la debilidad o la muerte de ciertos espermatozoides, ¿sí? Entonces, tener en cuenta un poco eso después para las patologías. Ok. Estos espermatozoides se crean, maduran, todo lo que ustedes quieran, pero queda como deprimido dentro de todo lo que es el genital masculino. Cuando realmente el espermatozoide está completamente maduro y tiene capacidad de fertilidad, cuando es expulsado. O sea, en el momento de la eyaculación, cuando sale del genital masculino, ahí recién el espermatozoide está como que completamente madurado y liberado para ir a lo que es la región femenina.
¿Cuánto tiempo puede pasar un espermatozoide maduro dentro del genital femenino con capacidad de fertilidad? De 1 a 2 días, entre 24, una vez que haya sido depositado en el cuerpo femenino, el espermatozoide puede tener funcionalidad de fertilidad entre 24 y 48 horas, ¿sí? Obviamente, esto depende si es que la mujer está en su periodo de ovulación, que después vamos a ver los periodos o los ciclos hormonales y reproductivos de la mujer también. Entonces ahí va a tener un poquito más de sentido, ¿sí? Ahora, ya sabemos cómo se formó el espermatozoide, ya maduró, ya fue expulsado. O sea, ya va a ser expulsado, mejor dicho. Antes de ser expulsado, tenemos algunos órganos que ayudan a aumentar el volumen de espermatozoides y a nutrirlos, ¿sí? Porque deben estar bien nutridos para poder ser funcional. Para eso, la próstata produce un líquido, ¿sí? Además de la vesícula que produce su líquido seminal, la próstata también produce un pequeño líquido que es de coloración con aspecto a leche. ¿Por qué? Porque tiene grandes cantidades de calcio, ¿sí? Tiene calcio, o sea, tiene algunos iones, pero dentro de esos iones el más importante es el calcio, ¿sí? Y también tiene algunas enzimas que van a ayudar a la coagulación de la zona a nivel del óvulo después, ¿sí? Entonces tiene todo ese tipo de componente que es para degradar al óvulo. Entonces, ¿por qué es importante este calcio? Ya vamos a verlo porque este calcio es el que va a cambiar la polaridad, las polaridades de las membranas para que pueda haber esta unión del óvulo con el espermatozoide, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Dice, este líquido que se produce aquí a nivel prostático es el que realmente como que da la parte líquida del semen, porque recuerden que el semen tiene muchísimos nutrientes, tiene agua, tiene iones y tiene espermatozoides. O sea, el espermatozoide solo es difícil que salga, necesitas un medio líquido y ese medio líquido es producido gracias aquí a la próstata, ¿sí? Entonces, es alcalino. ¿Por qué? Porque el líquido seminal, el líquido que produce la vesícula seminal, es medio ácido. El canal vaginal de la mujer o la secreción vaginal de la mujer es bastante ácido. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos dos ácidos y el espermatozoide, recuerde que no puede vivir mucho tiempo en un medio ácido. Entonces, este líquido prostático le da esa protección alcalina para que el espermatozoide pueda sobrevivir en los medios ácidos como es la región vaginal, ¿sí? Y de esa manera que pueda ser realmente útil, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos en lo que es la parte líquida? El espermatozoide está dentro de un líquido y ese líquido es el semen que se produce o durante, o sea, mejor dicho, no que se produce, que se elimina o se expulsa durante el proceso de la eyaculación. ¿De dónde vienen estos líquidos? De tres partes importantes. El principal es acá de la vesícula seminal. Ahí se me perdió mi dibujito, pero bueno, de la vesícula seminal, ¿sí? El mayor aportante del líquido seminal es la vesícula seminal, pero recuerden que es de un tinte un poco ácido, ¿sí? También el conducto deferente, y a ver si, entonces aquí, la vesícula seminal, el conducto deferente aporta un 10%, la vesícula seminal aporta un 60% del líquido y un aproximado de 30% lo aporta la próstata y con un poquito de las glándulas de Cooper. O sea, conducto deferente, próstata, vesícula seminal y glándulas de Cooper son los que generan el líquido, ¿sí? Que finalmente va a ser, con todos sus componentes, el semen, ¿sí? Y
Con esto, entonces, el espermatozoide puede ser expulsado de manera adecuada durante el proceso de la eyaculación. Ok. Una vez que ya salió el espermatozoide, tiene que ir para la fecundación, para crear nueva vida, tiene que ir a encontrarse con el óvulo, ¿sí? Vamos a ver que el óvulo en la mujer se produce en el ovario, se manda a la trompa de falopio y en la trompa de falopio el óvulo espera al espermatozoide, ¿sí? Biológicamente las niñas esperamos a los niños. Así funciona, así nos crearon. Ok, entonces, ¿qué pasa? La maduración y ya la fecundación y todo el proceso de la vida ya ocurre en el útero. Pero el proceso de la unión, de la fecundación en sí, se da a nivel de la trompa de falopio. Para ello, imagínense, tienen que pasar, bueno, no se imaginen tanto, pero igual, tiene que pasar vagina, útero, trompa, el espermatozoide para llegar a encontrarse con el óvulo, para que lo pueda fecundar o fertilizar. Prefiero la palabra fecundación porque fertilización me parece demasiado de plantas, pero da igual, es lo mismo. Está escrito por ahí, así que tómenle como igual. Muy bien. ¿Qué pasa? Vamos a ver después las partes del óvulo, pero el óvulo tiene unas células que lo recubren, ¿sí? Que es la capa de la granulosa y la zona pelúcida y demás. ¿Qué pasa? El espermatozoide tiene que atravesar toda esa barrera de protección del óvulo para poder ingresar al material genético del óvulo, ¿sí? Entonces, ¿qué es todo estos acrosomas, todas estas enzimas que tiene el espermatozoide? Ayuda a degradar la zona de protección del óvulo para que este espermatozoide pueda dejar su material genético en el núcleo del óvulo, ¿sí? Y de esa manera lograr entonces que pueda haber la fecundación real, ¿sí? Entonces, para eso tenemos acá las enzimas como la hialuronidasa, ¿sí? Que es la que va a abrir primero la capa de la granulosa para que pueda ingresar, acá va a abrir, acá fíjense, acá tenemos su acrosoma, acá está liberando su hialuronidasa, esto va a degradar lo que es la zona de protección del óvulo y de esa manera ahí el espermatozoide puede ingresar y dejar todo su material genético a nivel del núcleo del óvulo, ¿sí? Bueno, en un aproximado de 30 minutos ocurre este proceso, ¿sí? El proceso de la fecundación lleva un aproximado más o menos de media hora para que se produzca por completo, ¿sí? Y de esa manera tenemos un nuevo ser. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué normalmente un solo espermatozoide es el que consigue fecundar al óvulo? Porque los espermatozoides son celosos. Sí. Bueno, sí, tiene esa explicación. Esta es la parte que yo amo porque a partir de estas cosas básicas de biología se puede entender todo el componente emocional, físico y biológico del ser humano, ¿sí? En teoría, esto no está así tan bien estudiado ni es 100% real porque por algún motivo tenemos gemelos y mellizos. Creo que en Brasil es lo mismo, ¿sí? Acá nosotros le llamamos gemelos cuando son de la misma bolsa y mellizos cuando son de bolsas diferentes, ¿sí? Bueno, pero ¿qué pasa? Comúnmente, sin antecedentes familiares, normalmente es un ovocito el que es fecundado por un solo espermatozoide. ¿Por qué? Porque cuando un espermatozoide, gracias a su degradación con sus enzimas,
puede ingresar al óvulo, el espermatozoide llega a ingresar al óvulo. ¿Recuerdan que todos esos iones calcio que había, todos esos iones calcio que había, va a cambiar la polaridad de la membrana del óvulo? El ingreso del espermatozoide degrada todo su calcio y va a cambiar la polaridad. Al cambiar la polaridad del óvulo, este espermatozoide consigue que otros espermatozoides ya no se unan o los que estaban intentando unirse se degraden, caigan, ¿sí? Entonces, el espermatozoide más fuerte consigue que los demás debiluchos se aparten, ¿sí? Entonces, es así que un espermatozoide fecunda un óvulo y ahí se crea un ser humano, ¿sí? Entonces, esa es como que la explicación. Obviamente que pueden haber dos espermatozoides muy caraduras ser y ahí se forman dos seres humanos, o puede ser que un espermatozoide consiga fecundar. Ahí lo que tenemos que ver, o sea, no hay todavía así bien hecho si es un espermatozoide el que fecunda un óvulo y luego ese óvulo se divide, que es lo que más se cree, ¿verdad? O también la otra opción es que sean dos espermatozoides a dos óvulos. Las mujeres, en teoría, ovulamos un solo óvulo. Pero hay algunas que por cuestiones genéticas, cuestiones familiares, antecedentes familiares, puede ser que sus ovarios produzcan dos óvulos. Y al producirse dos óvulos, son dos espermatozoides los que se fecundan y ahí son los que se vuelven los mellizos. ¿Sí? Bueno. Después que tenemos a ver, ¿qué había más? Hasta ahí hice la clase, chicos, perdón, fue corto. Pero hasta ahí dio mi capacidad. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí. Es un poco la clase en sí no es tan larga, pero de verdad hice mi mayor esfuerzo para terminar. No conseguí. No conseguí, lo siento mucho. Esta parte, o sea, ¿qué es lo que falta acá? Acá falta la parte que es realmente hormonal, pero no es tan larga, ¿sí? Entonces, yo quiero marcar otro día para terminar la colita de esta clase. Pero ya saben, va a ser así rapidísimo, ¿sí? Unos 45 minutos, una hora máximo más. Y terminamos, pero quiero hacerlo antes del miércoles. Para que el miércoles ya solo hagamos femenino, si es que ustedes están de acuerdo. ¿Sí? Entonces, hacemos la colita que falta y terminamos esto. Ahora, porque solo falta la parte hormonal como tal, pero no es tampoco tan largo, así que vamos a terminar rápido. ¿Ustedes están de acuerdo a hacer la segunda parte de esto virtual otra vez? Sí. Sí, doutora. Sí. Así, porque va a ser muy cortito. Pero seguramente va a ser a la noche. No les digo de madrugada, no les digo de madrugada porque de madrugada yo trabajo y no con ustedes. Así que, pero va a ser tipo, no sé, 18, 19 horas más o menos. 19 y 30, porque hay algunos que no llegan todavía a sus casas, ¿verdad? Entonces vamos a ver. O puede ser el lunes, pero el lunes es feriado, me van a matar si es que le pongo lunes. Sí, lunes es feriado. El lunes es muy feriado. Ay, pero seguro que me van a extrañar y que me van a querer ver unos 40 minutos. No, Um feriado? no. Bueno, está bien. Yo voy a continuar haciendo la clase mientras ustedes estudian. Voy a echar este tiempo que tienen ustedes, que tengo yo también. Y voy a llamar la lista. ¿Está bien? Así que por favor, digan presente, pero no digan por chat, digan con sus audios.
si hay alguien que está hablando en su casa, mándenle callar ahora un ratito, digan presente y después continúa. Porque Agatha no puede de noche. Responde, Paulo Rogério. Por que que eu não posso de noite? No sé dónde está la lista. Hoy es el 25. Bueno, Isadora. Presente. Esperen que. Isadora. Presente, profe. Es. Lucas.